molecularmente hablando, ¿qué es el ADN? El ADN es un tipo de ácido nucleico y que la unión de varios nucleótidos formaba un ácido nucleico. Entonces empecemos por esa parte, que es un nucleótido. Entonces un nucleótido tiene tres componentes: una base, el que está acá en azul, un azúcar de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, y un grupo fosfato, que es el que está acá. Entonces sabemos que una molécula de ADN puede contener varios millones de nucleótidos. Y aquí tenemos varios tipos de nucleótidos, tenemos 5 tipos de nucleótidos. ¿Sí? Observemos que cada uno tiene una base, el azúcar y el grupo fosfato, todos lo tienen. Este nucleótido, por ejemplo, tiene como base la adenina, este tiene la guanina, este tiene la citosina, este tiene el uracilo y este tiene la timina. Algo muy importante es identificar las bases nitrogenadas. Entonces, en las bases nitrogenadas tenemos la pirimidina y tenemos las purinas. Las pirimidinas son las que tienen anillo sencillo, ¿sí? Pero las purinas tienen anillos dobles, ¿sí? Anillos dobles. Esta mnemotecnia, que es pur agua, ¿sí? Pur agua, hace referencia a las purinas, ¿cierto? Pur de purinas, A de adenina y gua de guanina, pur agua. Entonces las purinas van a ser adenina y guanina. Y esas son las que tienen anillos dobles. Ahora, esta mnemotecnia PCT son las pirimidinas, las de anillo sencillo, las cuales van a ser citosina y timina. Se parecen, sí, pero observemos que, por ejemplo, la citosina tiene 3 nitrógenos, mientras que la timina y el uracilo solamente tiene 2. Aquí hay parecido entre la adenina y la guanina, pero la guanina tiene oxígeno, la adenina no. Entonces pregunta, identifique cada una de las bases siguientes como purina o pirimidina. La A, ¿será purina o será pirimidina? La respuesta es que esta es una purina, porque tiene anillo doble. La B es una pirimidina porque tiene anillo, solo un anillo. Bueno, otra parte que es importante es hablar de la azúcar pentosa, otro componente de lo que es un nucleótido, ¿sí? Observemos la azúcar pentosa. Obsérvese que aquí dice ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Y aquí, en el carbono número 2, comparemos el carbono número 2. Aquí, en el ADN, hay un hidrógeno, mientras que en el ARN hay un oxígeno enlazado al carbono número 2. Entonces, aquí no se enlaza un oxígeno a este carbono. Ahí está sin oxígeno, o sea, está desoxi. Desoxi significa sin oxígeno y proporciona la letra D en el ADN. Entonces, ahí ya empezamos a saber qué significa esa palabra de ADN. Esta D de acá proviene de desoxirribosa en el ADN. Y en el ARN esta R es de ribosa. Entonces, ya sabemos por qué se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otra pregunta, una tarea. Identifique cada una de las siguientes opciones como azúcar pentosa, base, nucleótido o ácido nucleico. Y especifique si se encuentra en el ADN, el ARN o en ambos.
Guanina. ¿Qué es la guanina? La guanina es una base. ¿La guanina dónde estará? ¿En el ARN o en el ADN? Están ambos. La guanina está en ambos, tanto en ADN como en ARN. La B me dice desoxiadenosina 5-monofosfato. Desoxi quiere decir que tiene azúcar y que está desoxigenada, o sea que ya está en el ADN. Estas están en el ADN. En el ARN no está. Entonces tiene azúcar, tiene una base ADEN, tiene una base nitrogenada y tiene el fosfato. Tiene los tres componentes, o sea que esto es un nucleótido. La B. C. ¿Qué será? Ribosa. Es un azúcar pentosa. ¿Y la ribosa dónde está? La ribosa solamente está en el ARN, porque la desoxirribosa es del ADN. Entonces la ribosa solamente está en el ADN. Bueno, estructura primaria de los ácidos nucleicos. Vamos a ver cómo es que un nucleótido se enlaza a otro nucleótido. Observemos, muy importante, aquí en el carbono número 3 se va a enlazar otro nucleótido, ¿sí? Por esta parte del grupo fosfato que está en el carbono número 5. Este grupo fosfato, ¿sí?, viene y se enlaza acá y se forma un enlace fosfodiéster. Obsérvese que ya el OH no está acá, sino y el fosfato se pegó por acá, se enlazó. Y entonces aquí ya tenemos dos nucleótidos enlazados, ¿sí? Entonces puede venir otro nucleótido y enlazarse otra vez por acá. Se enlaza por acá. Y así sucesivamente. Y van formando ya una secuencia de nucleótidos, como lo podemos ver acá, ¿sí? Siempre empieza por el 5, ¿cierto? 5' y termina en el 3'. Siempre va a ser así. Ahora, ¿cómo se lee una secuencia de nucleótidos? Entonces, se lee desde el extremo 5 libre, ¿cierto? 5', ¿sí? Se lee desde acá. En ese sentido, desde acá hasta acá, terminando en el 3', ¿sí? Entonces, ¿cómo se leería este? Empezamos con el 5', ¿cierto? 5', tal como está acá, porque se empieza desde acá. 5', guión, porque vamos a poner una letra, y entre número y letra se pone guión. Entonces, 5', guión, adenina. Se pone la adenina. Luego sigue la citosina, por eso ponemos esta C. Luego sigue la guanina, por eso ponemos esta G. Y luego sigue uracilo, por eso ponemos esta U. Como ya se termina ahí esa secuencia de nucleótidos, entonces le ponemos un guión. Le ponemos el 3 porque termina en 3 y el prima. Entonces de esa manera se lee una secuencia de nucleótidos. Bueno, ahora estamos viendo solamente como una sola línea. Estamos viendo hasta ese momento como si fuera solamente una línea, pero no es así porque el ADN tiene una forma de doble hélice, ¿sí? Muy similar a como una escalera en caracol, ¿sí? Y esto pues ya, esto lo observaron en 1953, Watson y Crick y Rosalind Franklin, ¿sí? Entonces, los esqueletos azúcar-fosfato son los que están por acá, como en la periferia, ¿sí? Lo más extremo. Y lo podemos asemejar a lo que son los pasamanos exteriores de las escaleras, en caracol.
Y las bases nitrogenadas son las que están por acá, en la mitad, unidas por puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, las bases nitrogenadas lo asemejamos con los peldaños, ¿cierto? Con las escaleras, ¿sí? Esas serían las bases nitrogenadas. Entonces, es muy parecido a una escalera en caracol. Debemos de tener presente también que una hebra, ¿cierto? Esta hebra de acá, por ejemplo, va en 5'. Esta hebra de acá, 5', va a 3'. Pero entonces son antiparalelas, ¿cierto? Si esta va en 5', la hebra del frente va en 3'. Eso es muy importante. También es muy importante decir cómo es que se enlaza estas hebras. Esas hebras se enlazan, ¿cierto? Gracias a los enlaces por puente de hidrógeno, ¿cierto? Entonces tenemos que hay dos enlaces de hidrógeno para la adenina y la timina, ¿cierto? Entonces si por ejemplo acá, esta cadena de acá, aquí tiene una adenina, ¿sí? Una adenina. Esta hebra de acá va a tener una timina, ¿sí? Y se van a enlazar por ahí. Y solamente con dos enlaces de hidrógeno, ¿sí? La adenina con la timina. Por ejemplo, aquí me muestra que esta es la adenina y esta es la timina. Y se enlaza por dos puentes. Estas líneas punteadas representan cada una un puente de hidrógeno, ¿cierto? Entonces tenemos dos líneas punteadas. Mientras que aquí en la citosina y la guanina tenemos tres líneas punteadas. Tres líneas punteadas. Y eso representa, cada línea, un puente de hidrógeno. Entonces, para la citosina y la guanina, ellos se enlazan por medio de tres puentes de hidrógeno. Esa es la diferencia. Aquí estamos hablando nuevamente de la doble hélice del ADN, ¿cierto? Como es, que se asemeja a una escala de caracol. Y aquí estamos viendo cómo la adenina, ¿cierto? Que está acá, y la timina, que está a este lado, se enlazan por el puente de hidrógeno, ¿cierto? Aquí estamos viendo solamente la mitad. O sea, lo que pasa en la mitad de la escalera o de la hélice del ADN, ¿sí? Que se enlazan por puentes de hidrógeno. Pero acá, por ejemplo, el enlace entre una citosina y una guanina, va a haber tres puentes de hidrógeno acá, vea. 1, 2, 3. ¿Sí? Obsérvese que esta, aquí hay un 5, 5', y la del frente es un 3, un 3'. Veamos que este 5, la hebra 5', es esta de acá, que viene por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y termina en 3'. Y la contraria va a ser 5', igual acá arriba, esa 5', y esta hebra de acá es 3'. Pero entonces esta que es 3' va a terminar en 5'. Aquí les propongo un ejercicio. Escriba la secuencia de bases complementarias para el segmento siguiente de una hebra del ADN. Complementaria, sabemos que a la adenina le corresponde la timina. Entonces, ¿qué debemos de escribir? Aquí, esta hebra 5, entonces acá ponemos 3', guión, adenina le corresponde timina, citosina guanina, a guanina citosina, adenina timina, a timina, adenina, citosina, guanina, timina, iría con adenina, y nuevamente guión, y esa terminaría en 5'. Y quedaría de esa manera, ¿cierto? Ese sería el segmento original, ¿sí? Y ese sería el segmento complementario. Ahora vamos a hablar de un proceso muy importante como lo es la replicación del ADN, ¿cierto? Replicación hace referencia a que va a sacar una réplica exacta, una copia. ¿Esto dónde tiene lugar, cierto? Esto tiene lugar en la célula,
¿cierto? Sabemos que el ADN contiene toda la información genética de una persona. Y esa información se copia cada vez que una célula se divide mediante un proceso llamado replicación. ¿Sí? Cada vez que una célula se divide, pasa lo que estamos viendo acá en pantalla. Entonces la información del genoma se copia y se transmite a las nuevas células. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí tenemos el cromosoma, ¿cierto? Hacemos como una realidad aumentada, vemos la hebra, ¿cierto? La doble hélice. Entonces aquí viene una enzima muy importante, la helicasa, ¿sí? Entonces la helicasa abre la doble hélice, ¿sí? Abre la doble hélice y aquí vemos otra enzima, la ADN polimerasa. Entonces la ADN polimerasa va a empezar a emparejar para sacar la otra hebra, para sacar la réplica exacta, ¿cierto? Entonces ella va adheriendo, va pegando los nucleótidos, ¿cierto? Va pegando los nucleótidos que salen, ¿cierto? Salen en el núcleo de la célula y entonces los va uniendo. Aquí hay nucleótidos libres, ¿cierto? Entonces los va pegando y va generando así las hebras. Es importante decir que la forma en cómo actúa la helicasa es que rompe los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que unen las bases nitrogenadas. Y ya luego de eso, a medida que los pares de bases complementarias se acercan, ¿cierto? Los pares de bases, aquí están los nucleótidos libres, ¿cierto? Que tienen esas bases. Entonces se acercan y la ADN polimerasa, ¿cierto? Que es esta enzima de acá. Entonces cataliza esa formación de enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos, como habíamos visto anteriormente. Y obsérvese que aquí se separó gracias a la helicasa y aquí nuevamente con la ADN polimerasa empieza a formar una doble hélice que es idéntica a esta hélice de acá. Conclusión de lo que pasó en la replicación del ADN. ¿Qué pasó? Veámoslo acá. Inicialmente teníamos un fragmento acá de ADN, ¿cierto? De ADN madre. Pero entonces vino la helicasa, que es como una tijera, ¿cierto? Y rompe los puentes de hidrógeno, desenvolviendo el ADN madre, ¿cierto? La doble hélice. La desenvuelve y entonces aquí empieza a actuar la ADN polimerasa, ¿sí? Esta es una hebra madre, esta de acá, tanto esta como esta son hebras madres. Las azules son las que se están empezando, son las bases complementarias, ¿sí? Son las hebras nuevas. Entonces aquí la citosina se complementa con la guanina con la citosina, la timina con la adenina. Igual pasa a este lado. Y ahora ya tenemos una doble hélice acá y tenemos una doble hélice acá, ¿sí? Esta doble hélice y esta doble hélice es idéntica a la doble hélice madre, son idénticas. Entonces, en conclusión, de una ADN madre salen dos hebras ADN hijas, ¿cierto? Idénticas al ADN madre. Esa es la conclusión de la replicación. Bueno, ahora pasamos a lo que es la síntesis de proteínas, a lo que es hablar de ARN y hablar de transcripción. Debemos de tener muy en cuenta que el ARN difiere del ADN en varias
aspectos importantes. Primero, el azúcar del ARN es la ribosa, que eso ya lo habíamos hablado, en lugar de la desoxirribosa que se encuentra en el ADN. Segundo, en el ARN la base es uracilo, ¿cierto? Ya no aparece la timina. Tercero, las moléculas del ARN son de hebra sencilla, no de doble hebra, como lo es en el ADN. Cuarto, las moléculas del ARN son mucho más pequeñas que las moléculas del ADN. Hay varios tipos de ARN, ¿cierto? Está el ARN mensajero, que es el que transporta la información genética del ADN, que está ubicado en el núcleo de la célula, y lo lleva hacia los ribosomas, que están en el citoplasma. Un segmento de gen del ADN es el que va a producir un ARN mensajero específico para una proteína en particular que se necesita en la célula. El tamaño de un ARN depende del número de nucleótidos en dicho gen. El ARN de transferencia es la más pequeña de esas moléculas de ARN y es quien interpreta la información genética en el ARN mensajero y lleva los aminoácidos específicos al ribosoma para la síntesis de proteínas. Hablemos del ARN de transferencia, que se conoce más, aparece más en los textos como ARN con una T minúscula. Bueno, ¿qué podemos decir del ARN de transferencia? Que tiene forma de trébol, ¿cierto? Es muy importante decir que el ARN de transferencia puede traducir la información genética en los aminoácidos que se convertirán en proteínas. Esos ARN de transferencia, todos tienen pues como esas estructuras son similares, ¿sí? Como en forma de trébol, y tienen aproximadamente entre 70 y 90 nucleótidos, ¿sí? Cada cuadrito pues es como un nucleótido, como les acá ACC, ¿sí? Entonces tienen aproximadamente entre 70 y 90 de esos. Y lo que pasa es que los enlaces por puente de hidrógeno en entre algunas bases complementarias en la hebra producen estos bucles, ¿sí? Generan esas regiones de doble hebra, ¿sí? Esos bucles. Bueno, es muy importante decir que todas las moléculas de ARN de transferencia tienen ese extremo acá, eso que podemos ver acá, 3', ¿sí? Con una secuencia de nucleótidos ACC, véanlo acá, ACC, y eso se conoce como el tallo aceptor. Esa región es muy importante, ¿sí? Porque es que ahí es donde se va a unir el aminoácido. Y también, ¿cierto? Cada ARN de transferencia tiene un anticodón, ¿cierto? Que es una serie de 3 bases. Por ejemplo, acá ese tiene un anticodón, uracilo, uracilo, uracilo. Y pues eso se va a complementar con otras 3 bases del ARN mensajero. Entonces, ¿cuándo es que empieza la transcripción? Observamos este gráfico y miremos cuándo empieza la transcripción. Entonces la transcripción comienza cuando esta sección, ¿cierto? Cuando hay una sección de una molécula de ADN que contiene el gen que se va a copiar. Entonces, en esta región acá, que se llama burbuja de transcripción, se desenrolla ese ADN y entonces la ARN polimerasa usa esta hebra de acá. Esta hebra plantilla es la que usa la ARN polimerasa, esta de acá abajo, la que va de 3' a 5'. Entonces observemos que la que usa es esta, la que viene acá, esta. Entonces esa es la que usa la ARN polimerasa. Y entonces empieza a usar las bases complementarias, ¿sí?
Entonces ahí ya donde haya adenina, pues entonces ya no va a ir timina, sino que va a ir uracilo. ¿Sí? Esa es lo importante. Y aquí, ¿dónde termina? Cuando llega a ese sitio de terminación. ¿Sí? Entonces ya sabemos dónde comienza y dónde termina, que se da acá en esa burbuja de transcripción. Entonces ahí finaliza la transcripción y se libera el nuevo ARN mensajero. Y esa porción que se había desenrollado de ADN regresa a su estructura de doble hélice, a su estado inicial. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Pues como el ejercicio de lo que pasó acá. Aquí tenemos la secuencia de bases de la plantilla del ADN, o sea, es acá, esta hebra plantilla de ADN, ¿sí? Que es la de 3', ¿sí? Aquí está actuando la ARN polimerasa. Entonces va de 3' a 5'. Listo. Entonces ocurre la transcripción. Entonces, aquí la hebra plantilla empieza por 3'. Eso quiere decir que en la transcripción las bases complementarias van a ir de 5' a 3'. Lo contrario, ¿cierto? Son antiparalelas. Entonces, aquí las bases complementarias serían las siguientes. Guanina se complementa con citosina y la adenina, como estamos ya haciendo la transcripción en el ARN, la adenina se va a complementar con el uracilo, ¿cierto? Tenemos otra adenina que se complementa con uracilo, citosina con guanina, y la timina se va a complementar con la adenina, ¿sí? Y ponemos el guión y cerramos con 3'. Nos hacen la siguiente pregunta. La secuencia de bases en una parte de la hebra plantilla de ADN es 3' guión CGAT-CA-5'. ¿Cuál es el ARN mensajero correspondiente que se produce? Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? Entonces, empezamos con 5', ¿cierto? 5', guión, la citosina se complementa con la guanina, aquí iría citosina, donde estaría la adenina sería uracilo, ahora sigue adenina, guanina, uracilo, guión 3'. Entonces ese sería el ARN mensajero. Bueno, finalmente llegamos al código genético. Entonces vamos a ver cómo se lee esto, ¿cierto? Aquí nos dicen primera base, segunda base y tercera base. ¿Sí? ¿Qué tenemos que ver acá, cierto? Aquí nos dan unas indicaciones, ¿cierto? Start, el codón de inicio, señala el inicio de una cadena peptídica, ¿sí? Entonces, aquí donde vamos start, o sea, AUG, ¿cierto? Este codón, donde dice start, quiere decir que ahí inicia la cadena peptídica. Es una orden para dar inicio. ¿Listo? Ahora por acá dice stop. Este codón UAA quiere decir que pare, ¿cierto? Ahí termina la cadena peptídica. Entonces hasta ahí se genera ese péptido y ahí debe terminar. Esa es la orden de terminación. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo por ejemplo tengo acá uracilo, 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 pues entonces se va a generar ese aminoácido fenilalanina. Eso es básicamente lo que nos dice el código genético. Aquí vamos a ver el proceso completo de síntesis de proteínas, ¿sí?
vamos a ver el resumen, pero después de esto ya no lo vamos a ver, pues les voy a poner unos videos en donde ya no lo vamos a ver así pues tan estático sino dinámico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el ADN, ¿cierto? Tenemos el ADN aquí en la burbuja de transcripción, es donde ocurre esto, ¿cierto? Y la ARN polimerasa empieza a usar una hebra de 3' a 5', ¿cierto? Entonces, donde haya adenina, se va a complementar con uracilo, y ahí es donde se produce el ARN mensajero, ¿cierto? A partir de esa plantilla de ADN que iba de 3' a 5'. Listo. ¿Qué pasa después? Bueno, recordemos que esto ocurre pues en el núcleo. ¿Qué pasa? El segundo paso, el ARN mensajero abandona el núcleo y se une a un ribosoma y comienza la traducción. Entonces ese ARN mensajero viene por acá y se une al ribosoma, ¿sí? Pero observemos lo que pasa acá. Aquí hay un ARN de transferencia, ¿cierto? El trébol del que hablábamos. Hay un ARN de transferencia. Y ahí viene con un aminoácido correcto, se une a cada ARN de transferencia. Este ARN de transferencia entra acá, ¿sí? Ese ARN de transferencia forma enlaces por puentes de hidrógeno con una secuencia de ARN mensajero complementaria, codón. ¿Sí? Recordemos que aquí tenía esto, el ARN de transferencia tenía un anticodón, ¿cierto? Un anticodón acá, en el bucle, tenía un anticodón. Y entonces aquí se van a complementar. Por ejemplo, UAU se complementa, entonces yo tengo acá AUA. Entonces yo me vengo para el código genético. AUA. ¿Qué me va a producir AUA? AUA. A primera base, AUA. Me va a producir el ILE, isoleucina, ¿sí? Entonces por eso, por esa razón, usando el código genético, observo que AUA me produce isoleucina. Ahora, este GCC me va a producir alanina, ¿sí? GCC me produce alanina. Entonces vamos a ver el código genético. ¿Qué es lo que nos dice? G en la primera base, GC, GCC codifica para alanina. Así sucesivamente van a ir llegando a ARNs de transferencia y se van a ir formando enlaces peptídicos entre aminoácidos, ¿sí? Y van avanzando y cada vez la cadena peptídica es más grande, pero va a llegar un momento en el que un triplete de estos, un codón, va a codificar para que dé la señal de terminación, que ahí se debe terminar, que se ha completado la proteína, y esa señal es de stop, que no se necesita más aminoácidos. Finalmente, se pliega esa proteína, esa cadena peptídica se pliega y forma una proteína, y ahí ya queda sintetizada la proteína.